Buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar con sistema nervioso central. Son clases largas, son clases complejas. Vamos a tratar de resumirlos en menos de 30 minutos. Vamos a compartir estas clases con la doctora Bustamante y vamos a irnos dividiendo los temas. Esta es la clase introductoria y vamos a hablar también algo de meninges y de médula espinal. Mi nombre es José Arroyo, soy neurólogo vascular, soy neurointensivista. Vivo acá en La Rioja, en la capital de La Rioja, y bueno, vamos a tratar de hacer un resumen. Es difícil, es largo y es complejo el sistema nervioso, pero vamos a ir de lo básico a lo complejo. Lo primero, lo más básico del sistema nervioso es la neurona. La neurona es la célula que le va a brindar el soporte funcional. No es la unidad completa funcional, porque vamos a ver el concepto de unidad neurovascular, pero básicamente la neurona contiene un cuerpo con su núcleo, prolongaciones que salen del cuerpo, comas cortas que se llaman dendritas y una prolongación larga que puede medir incluso metros, que no sé si metros, pero prolongadas, y que va a terminar en una división final para unirse con otra neurona, con las dendritas, en una estructura o en un lugar que se llama hendidura sináptica. Esa información puede ir de un lado hacia otro, generalmente está formada por información de tipo saltatoria, y el estímulo es de tipo electroquímico, o sea, electricidad y química que van a hacer de que una célula estimule a otra mediante neurotransmisores. Va saltando, esto se llaman nódulos de Rambier, va saltando de un nódulo a otro con una vaina que es de mielina, va saltando y así puede llevar la información de un lado a otro o viceversa para llevar estímulos, tanto llevar estímulos como traer estímulos desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Esta es la unidad anatómica y funcional. Esto se llama unidad neurovascular. La unidad neurovascular es el vaso sanguíneo, el astrocito, que va mediante un pericito envolver al capilar, la microglía, que va a tener nutrientes, y la neurona. Recuerden, el astrocito es el que forma la vaina de mielina. Entonces se comparte información desde el astrocito hacia el vaso sanguíneo y a la célula y viceversa, y se va a compartir neurotransmisores, alimentación, nutrientes, y va a ser el soporte estructural. Y también va a ser la base de las enfermedades. En torno a este sistema es donde se van a producir todas las enfermedades del sistema nervioso, tanto vasculares como inflamatorias, desmielinizantes, etc. El sistema nervioso central, esto es un gráfico de un colega de catamarqueño reconocido a nivel mundial, el doctor Godoy, neurointensivista, en el quien hemos escrito varios artículos juntos, y él arma este gráfico en uno de sus libros que habla que el sistema nervioso central, fíjese en el parénquima cerebral, el volumen del líquido cefalorraquídeo, el volumen sanguíneo cerebral, están inmersos dentro, mediante el cuello, conectado con el tórax. Presión intratorácica significa eso, y presión intraabdominal el abdomen. Entonces, tanto el abdomen, el tórax y el cerebro van a influenciar, el abdomen y el tórax van a influenciar al cerebro, y el cerebro va a influenciar al resto del cuerpo, produciendo diferentes cascadas que nos van a dar enfermedad. Y estas son cosas que ustedes no las van a ver ni siquiera quizás en la cursada, lo terminen viendo si hacen algún posgrado de neurología o de neurointensivismo. Pero lo que quiero graficar es que el cuerpo en sí son compartimentos que se ayudan uno a otro. Así que si el cerebro deja funcionar, lo que se llama muerte bajo criterios neurológicos, el resto del cuerpo también se resiente automáticamente. El sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, que es el telencéfalo, también, por si lo sienten nombrar de esa manera, el diencéfalo, que está formado por el tálamo y el hipotálamo, y el cerebelo, que es una estructura posterior, en lo que se llama fosa posterior del cerebro, el tronco encefálico, que está formado por el mesencéfalo, que son los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, que también se llama puente, y el bulbo, que se llama médula oblonga también, y la médula espinal al final. Y el sistema periférico está formado por los 12 pares craneanos, que ustedes ya más o menos conocen, quizás tengamos que repasar cuando veamos órganos de los sentidos, plexos, que son los intrincados neurológicos de los nervios periféricos, que nos van a servir para inervar, o para dar inervación o dar soporte neurológico en las distintas partes del cuerpo. Y tenemos el cervical, el braquial, el lumbar y el cervicoxígeno, que son los más importantes. Hay otros, los nervios periféricos al final, y también tenemos los plexos autónomos, que no lo he escrito acá. Acá tenemos
el sistema nervioso central con el telencéfalo, el diencéfalo con el hipotálamo y el tálamo, y tenemos el cerebelo, tenemos el tronco, el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga, o pedúnculos, protuberancia y bulbo, y la médula espinal con sus curvaturas. El sistema nervioso también lo podemos dividir, eso es una clasificación anatómica, ahora lo podemos dividir también en sustancia blanca y sustancia gris, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Qué vamos a ver? ¿Dónde están los cuerpos neuronales y dónde están los axones y las dendritas? En el sistema nervioso central, los cuerpos neuronales se agrupan en algo que se llama sustancia gris, perdón. La sustancia gris está formada por la corteza cerebral, los núcleos del sistema nervioso, como el tálamo, el núcleo lenticular, el núcleo caudado, etc. Y la sustancia blanca, que son los haces nerviosos que van a llevar y traer con axones la información. Eso en el sistema nervioso central. Los cuerpos neuronales se agrupan en el sistema nervioso periférico en ganglios. Estos ganglios son cúmulos neuronales en donde son como estaciones de relevo donde la información va a ser procesada para ser transmitida luego por otro axón hacia otro lugar, hacia otro nervio. Y los nervios periféricos son los axones que van a ser los principales efectores. Por ejemplo, un nervio periférico termina junto al músculo en una unidad neuromuscular para producir el movimiento del músculo. También nosotros tenemos que ver que el sistema nervioso se puede dividir en un sistema nervioso autónomo y en un sistema nervioso que es de la vida de relación o relacional. En el sistema nervioso de vida de relación tenemos vías eferentes, que son vías que salen del sistema nervioso central hacia el periferia, por ejemplo, la vía piramidal y la extrapiramidal, que sirven para la motilidad, y las vías aferentes, que son vías que llevan información al sistema nervioso y nos permiten conocer la temperatura, el tacto, la posición de nuestras articulaciones, y ahí las podemos dividir en dos, sensoriales y sensitivas. Las sensoriales son la vista, la audición, el gusto, el olfato, y las sensitivas son el tacto fino, el tacto grueso, la termoagesia, la propioceptiva. Recuerden que esto es una clase de introducción y hay algunas cosas más finas que yo voy a obviar porque, digamos, si no en 30 minutos sería imposible terminar. El sistema autónomo se divide en simpático y en parasimpático. El simpático es el que nos prepara para la huida, produce midriasis, aumenta la secreción de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, que nos preparan para correr y escaparnos, mientras que el parasimpático es el que nos prepara para relajarnos, por decirlo así, aumenta el flujo sanguíneo a nivel intestinal, produce miosis para que nos entre menos luz y podamos descansar, para estar relajados. Básicamente eso es en términos generales. El sistema nervioso, en anatomía, nosotros lo vamos a dividir por su estudio en configuración externa, o sea, cómo se ve por afuera el sistema nervioso, que es lo que ustedes ven más generalmente, y en una sistematización o lo que se llama configuración interna. Esta configuración interna la vamos a ver mediante cortes, y vamos a usar tres tipos de cortes. Estos tres tipos de cortes también se utilizan en neuroimágenes, los cortes de tomografía axiales, sagitales o coronales, por lo tanto son útiles cuando ustedes van a ver neuroimágenes y ver la anatomía del sistema nervioso. El corte coronal, corte axial y corte sagital. El corte axial también llamado de Fleming, corte sagital de Charcot. Yo voy a usar los términos coronal, axial y sagital. Tienen que saber que el axial es Fleming y que el sagital es Charcot para los términos académicos de esta cursada. Vamos a comenzar hablando de meninges y no sé si vamos a poder retomar de vuelta en otro tema meninges, así que lo que les dé ahora va a ser también introductorio. Pues si ustedes ven acá, esto es un corte a nivel del cráneo, donde tenemos piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, hueso, y lo primero que encontramos entre el hueso y el sistema nervioso, el cerebro, encontramos la dura madre. La dura madre dentro del cerebro tiene dos hojas, pero esas dos hojas están unidas en casi todo el sistema nervioso central y solo se van a desdoblar a la altura de los senos venosos. ¿Qué son los senos venosos? Son las venas del cerebro, que están formados por la división de la hoja externa y la hoja interna de la dura madre. Esos senos venosos van a tener una relación con el líquido cefalorraquídeo ya les dije que había una unidad neurovascular para reabsorber el líquido cefalorraquídeo que se produce en los plexos cordoideos, por ejemplo acá en lo que se llaman granulaciones de Paccioni en el parietal, los dos parietales alrededor del seno venoso longitudinal superior. Seguimos con meninges, la dura madre con sus dos hojas, luego tenemos una capa media que se llama aracnoides y una capa interna que se llama pía madre que va bien pegada en el cerebro. Y va a determinar espacios.
por fuera de la dura madre se llama espacio epidural o extradural. Me gusta más el término extradural. Así que me voy a referir a él de esta manera en adelante. Luego tenemos hacia abajo el espacio subdural, que está por debajo entre la dura madre y la aracnoides, y por debajo de la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo. Y esto es importante porque cuando se producen hematomas, los hematomas pueden localizarse en el espacio extradural, hematoma extradural, en el espacio subdural, hematoma subdural, y la sangre que se vuelca por debajo del espacio, en el espacio subaracnoideo, se llama hemorragia subaracnoidea, y eso son distintos tipos de hemorragias a nivel de las meninges. Por este sector del espacio subaracnoideo de la pía madre van a discurrir vasos sanguíneos y van a discurrir también líquido cefalorraquídeo. La médula es exactamente igual. Acá tienen, fíjense, en el cuerpo neuronal. Tenemos nosotros la dura madre, que es esta que está por acá por afuera, que va a envolver hasta los ganglios. Solo fíjense, esto es la médula, ¿sí? Que tiene una raíz posterior, que va a terminar en un ganglio, se llama ganglio de raíz posterior. Una raíz anterior, que no termina en el ganglio, es motora, solo la raíz posterior tiene un ganglio, recuerdo los ganglios es donde hay cuerpos neuronales. Esta es la médula, sustancia blanca por la periferia y sustancia gris en el centro con una forma de H, con una asta anterior, una asta posterior y una sustancia gris o comisura gris, ¿sí? También tenemos en el centro un orificio que se llama conducto del epéndimo. Seguimos con meninges. Las meninges tenemos la dura madre, la pía madre va bien pegadita alrededor de la médula, y la aracnoides, tiene como tabiques, deja un espacio que es el espacio subaracnoideo, que es este. De lo más importante de esto, fíjense que acá me puse mal, este ligamento común anterior es de este lado, es este acá, y el ligamento amarillo está del otro lado, de este lado, hubo una confusión cuando armé la diapositiva. Y el ligamento dentado, que es este, que es el ligamento que sale de la región lateral de la médula y se va hacia las paredes posteriores y va a fijar, va a servir de fijación para la médula dentro. Seguimos con meninges. Lo que hablamos, tenemos la dura madre que se separa en dos hojas, la aracnoides y la pía madre acá en rojo, y acá tenemos lo que se llaman las granulaciones aracnoideas o las granulaciones de Paccioni cuando son en el parietal, que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, que está en verde, se reabsorbe adentro de esto que son las estructuras venosas, que son los senos venosos. Y acá tenemos los espacios que dicen espacio subaracnoideo, espacio subdural y el espacio extradural que está por acá por afuera. ¿Estamos? Bien, estas son las dependencias de la meninge. Voy a darlo a grandes rasgos, si ustedes se ven el cráneo. Recuerdan, acá tenemos las alas del efenoide, las alas menores, van a determinar a esta altura la fosa cerebral, una fosa anterior, una fosa media y fosa posterior. Siempre nos referimos a eso para saber dónde ubicar las distintas enfermedades. Y podemos dividir, el cerebro se divide en dos hemisferios y lo divide esta estructura que se llama dura madre. Esta dura madre se va a insertar, recuerden hacia adelante, se va a insertar en la apófisis cristagalli, en el agujero ciego del hueso etmoides, y se va a desdoblar en dos hojas para formar esta estructura que está aquí arriba, que se llama seno venoso longitudinal superior. Vamos a hablar de meninges y vamos a hablar de circulación venosa de paso. La circulación arterial la dejamos para otra presentación. Cuando se llega al occipital, se va a desdoblar en tres hojas, una es lateral, otra anterior y otra hacia los laterales, que se van a unir hacia abajo, que se van a determinar un lugar de confluencia, los senos venosos, de confluencia esto que se llama seno recto, con el seno venoso longitudinal superior, y los senos transversos, que luego se van a ir, que es este seno transverso, que luego van a ir a salir por el agujero rasgado posterior y se van a denominar vena yugular. Esto se llama prensa de erófilo en esta región donde se encuentra este lugar. Y de allí van a salir las hojas laterales hacia anterior, que van a dejar un hueco, un orificio en el medio, por debajo van a formar de esta tienda, se llama tienda del cerebelo, va a estar el cerebelo y todo lo que son los elementos de la fosa posterior, que en los elementos de la fosa posterior tenemos el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que va a salir después la médula acá en el agujero magno. Con respecto a lo venoso, tenemos nosotros acá el seno venoso longitudinal superior, el seno venoso longitudinal inferior, que se continúa con el seno recto y va a terminar en la prensa de erófilo. Esta región que tenemos acá, tenemos un seno que se llama seno
parieto temporal, que va a desembocar en el seno cavernoso. Luego tenemos el seno cavernoso del otro lado, y entre ambos senos cavernosos un seno que se llama seno intercavernoso, que va a formar todo lo que es el diafragma de la hipófisis para la interacción con la hipófisis y los vasos sanguíneos. Eso hacia atrás va a drenar en un seno que se llama, viene hacia este seno intercavernoso, lo que se llama el seno basilar, y luego estos van a drenar en el seno venoso transverso, también llamado sigmoide, por dos estructuras que se llaman el seno petroso superior y el seno petroso inferior, que son este es el seno petroso superior. ¿Estamos de acuerdo? Y más o menos esa es la estructura venosa más importante. En este sector está cortada, esto se llama gran vena cerebral o vena magna, también se llama, es otra vena importante que va por este sector a esta altura, ya lo vamos a ver en otro gráfico. Acá vemos lo mismo, fíjense cómo tenemos el seno cavernoso, es una estructura venosa, recuerden, los senos se forman por el desdoblamiento de las meninges en ese nivel y llevan sangre venosa. Acá tenemos el seno esfenotemporal, acá tenemos el seno cavernoso, el seno intercavernoso, este es el seno basilar, el seno petroso superior, el seno petroso inferior por debajo, el seno transverso, y este es el seno recto y el seno venoso longitudinal superior, que nace acá y va a ir todo por arriba hasta este lugar. Seguimos hacia adelante, esto es un gráfico, repaso de vuelta, seno venoso longitudinal superior, seno venoso longitudinal inferior, seno recto, ¿sí? La gran vena magna o la vena magna, seno cavernoso, que se une por muchas senos, pero los senos más importantes, el seno petroso superior y el seno petroso inferior, van a desembocar en esto que es el seno recto, que termina en el agujero rasgado posterior, convirtiéndose en vena yugular interna. Esto es para ejemplificar, esto en realidad, si ustedes ven el ojo, la hendidura esfenoidal, el seno cavernoso está justamente detrás del ojo, y por él van a pasar muchas estructuras. Esto es en realidad un gráfico que yo uso para la carrera de neurología, donde les muestro cómo es el recorrido del tercer par craneal, desde su núcleo, ¿sí? Hasta que entra en el seno cavernoso. Pero lo más importante que yo les quiero mostrar a ustedes está acá abajo. Si yo ejemplifico el seno cavernoso de esta forma, yo lo voy a ejemplificar cuadrado, ¿sí? Las estructuras que se van a relacionar son uno, el seno esfenoidal, o sea, el esfenoide, hacia abajo, hacia adentro, hacia abajo y adentro, hacia adentro la hipófisis, y adentro y del otro lado vamos a tener el otro seno cavernoso, ¿no es cierto? Vamos a tener las siguientes estructuras, y el quiasma óptico hacia arriba. Siguientes estructuras: la arteria carótida, va a ir hacia adentro y pegado a la hipófisis, al seno esfenoidal y al quiasma, y luego el tercer par, el cuarto par, dos ramas del quinto par, que ustedes ya más o menos saben cuáles son por el recorrido, el oftálmico y el maxilar superior, y luego tenemos el sexto par, es el otro par craneal. O sea que todas las estructuras que afecten el seno cavernoso van a verse afectados uno al otro. Por ejemplo, un aneurisma de carótida puede producir afectación de todos estos pares craneales, o puede afectar la hipófisis, o puede producir lesiones a nivel del quiasma con ceguera o alguna alteraciones en la visión. Seguimos hacia adelante, vamos a ir a médula espinal. La médula espinal vamos a ver que tenemos, está inmersa en lo que se llama el conducto raquídeo, hacia adelante por el cuerpo vertebral limitado, hacia atrás por las láminas y el proceso espinoso posterior, y hacia los costados por los procesos espinosos laterales, ¿no es cierto? Esto es una vértebra cervical, ahí vemos el agujero transverso en el costado. Sabemos que la médula tiene una estructura de donde van a salir raíces posteriores, raíces anteriores. Las raíces posteriores van a terminar el ganglio, las anteriores no, lo sigo repitiendo. Sustancia blanca que va a rodear a una estructura en forma de H, que es la sustancia gris. Estamos, y ya hablamos de las meninges a este nivel. La médula espinal va a medir más o menos 45 centímetros, se va a extender de C1 hasta L2. C1 sería en la decusación de las pirámides, la decusación piramidal en la cara anterior del bulbo raquídeo, mide más o menos 1 a 1.3 centímetros de diámetro. Acá tenemos la estructura, el disco, que también es parte de la estructura ósea, la estructura ósea que va a contener, óseo cartilaginosa que va a contener el agujero raquídeo. Aquí ustedes pueden ver la médula con la sustancia gris hacia adelante de la H, la comisura gris, y tenemos hacia atrás, o la sustancia gris que está en el acueducto de
el conducto del epéndimo y tenemos hacia atrás los vasos sensitivos. Ya vamos adelantando. La estructura gris anterior, la sustancia gris de la asta anterior es motora, por término general la posterior es sensitiva, y la sensibilidad va a llegar desde la periferia por el ganglio hacia lo posterior, y lo motor va a llegar desde el sistema nervioso bajando hacia lo anterior, hacia la asta anterior, y luego va a salir por los fascículos anteriores o por los nervios de la raíz anterior hacia adelante. La médula también, como vemos, se extiende hasta L2 y luego va a seguir hacia abajo algo que se llama cola de caballo. ¿Qué vamos a ver? Curvaturas. Tenemos una curvatura anterior cervical que sigue las mismas que ya vieron ustedes en la región ósea en columna. Y tiene intumescencia, que tenemos una intumescencia cervical, una intumescencia lumbar, esta es la intumescencia cervical, y lumbar, que es donde salen la mayoría de los nervios y plexos. Por ejemplo, el plexo lumbosacro sale en la intumescencia o engrosamiento, también se llama lumbar, y en la región cervical sale el plexo cervical, generalmente el plexo braquial. Acá tienen las intumescencias marcadas, tienen la cola de caballo, y al final, en el cono medular, va a terminar el cono medular, que lo vamos a marcar con una flecha, va a terminar en una estructura que se llama filum terminale, que va en la cara anterior del coxis, se va a fijar, y que es una estructura dependiente de las meninges. Y van a formar los plexos lumbares que van a salir a través de los agujeros sacros. ¿Estamos? Eso en términos generales de médula. Seguimos hacia adelante, vamos a ver configuración externa. La configuración externa está dada, es como un cilindro pequeño de 1 centímetro de diámetro, tiene esta región anterior, esta es la región posterior, la región anterior tiene un canal medio que se llama surco medio anterior, en lo posterior un surco medio posterior que es más profundo. Eso va a delimitar con un surco paramediano, ¿sí? Va a delimitar esto que se llama cordón anterior. En el surco paramediano vamos a tener la saliente o la emergencia de las raíces anteriores, que son motoras, fíjense que no pertenecen o no se unen al ganglio, sino continúan, son motores y son vías eferentes, o sea que llevan información hacia afuera. Y luego vamos a tener un surco paramediano posterior, un surco paramediano posterior acá, un surco medio posterior, y va a limitar un cordón posterior en esta región. Y luego este gran cordón, que es el cordón lateral. Y en el surco paramediano posterior, que es menos visible, menos marcado que el anterior, salen, mejor dicho, ingresan las raíces sensitivas trayendo información del tacto, la temperatura, la posición de los músculos, todo hacia la región posterior de la médula para luego ascender. Recuerden, la sustancia gris o los cordones son vías que nos permiten llevar o traer información desde el cerebro, el sistema nervioso, hacia la periferia y luego salir por los nervios o entrar información que puede ascender hacia arriba. ¿Sí? Eso es básicamente como la configuración externa. Y viene quizás lo más complejo y difícil de ver, que es la configuración interna. Yo acá les voy a ir dibujando distintas estructuras, voy a dibujar núcleos que no están dibujados acá en el asta posterior. Hay 4 núcleos principales, hay más en realidad, y hay fascículos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener, podemos dividirlo nosotros haciendo fascículos, vías ascendentes y vías descendentes. Las vías ascendentes son casi todas sensitivas o llevan información al sistema nervioso, y las vías descendentes son casi todas motoras. Vamos a intentar, o voy a intentar yo, darles primero por vías ascendentes y por cordones. Me parece más fácil dividirlo en ascendente y descendente. Pero vamos a ir también hablando, obviamente, esto es cordón anterior, esto es cordón lateral y esto es cordón posterior. Hay en el cordón posterior, vamos a comenzar, ¿sí? En vías ascendentes nosotros tenemos básicamente sensitivo, no hay vías descendentes en el cordón posterior. Estas vías es una vía que lleva el tacto fino, se llama de Gall y de Burdach, son 2 vías, OAS cuneiforme y gracilis, también es el nombre, van a llevar el tacto fino, la vía propioceptiva consciente van a ir también en este sector, y van a ir avanzando hacia arriba. Recuerden, vía propioceptiva consciente, ya los vamos a hablar por dónde discurre la vía propioceptiva consciente, discurre por acá, pero qué núcleo es que lo nuclea, digamos, valga la redundancia. Estos no van a hacer ninguna sinapsis en la médula, sino van a hacer sinapsis directamente en el bulbo raquídeo, en los núcleos de Gall y en los núcleos de Burdach, en el bulbo raquídeo, y luego mediante algo que se llama cinta de Reis va a ir hacia una tercera neurona. La primera neurona está en el ganglio, la segunda está en el Gall y Burdach, y la tercera neurona va al tálamo, en el núcleo
eh, en el núcleo ventrolateral del tálamo, ¿sí? Ventral dorsal del tálamo sería, porque está en la región anterior, región dorsal del tálamo, se encuentran los núcleos que van a ir casi toda la sensibilidad, y en ese núcleo, la cuarta neurona ya se va hacia la región parietal, hacia la área 1, 2, 3 de Brodmann, y ahí termina, que es la cuarta neurona. Eso sería lo que llevan esto, no hace núcleo en la médula. Luego tenemos lo que se llama el núcleo esponjoso, que es este que está acá. Viene la vía sensitiva, ¿sí? Es la vía del tacto grosero, el tacto que sirve para tocar las cosas gruesas. Llega a este núcleo que se llama núcleo esponjoso o de Valdeyer. Este núcleo luego se cruza, no recuerden siempre se cruza hacia el otro, hacia el sector contralateral, y por el haz espinotalámico anterior que está acá. O sea, el núcleo de acá se cruza para este lado y este se cruza para este otro lado en la región anterior. Por el espinotalámico anterior, llevando el tacto grosero, se va a ir de vuelta al tálamo, al núcleo dorsal ventral del tálamo, y luego a las áreas 1, 2 y 3 del cerebro, las áreas parietales. El siguiente viene luego lo que es la sensibilidad termoalgésica. También se va a ir a un segundo núcleo que está más interno, que es el núcleo Rolando, sustancia gelatinosa, también se puede nombrar. Tiene la sensibilidad termoalgésica, o sea, térmica y del dolor, y también se va a cruzar, recuerda, y va a ir por el haz espinotalámico lateral, que tiene dos porciones, pero básicamente el haz espinotalámico lateral va, como se llama, haz espinotalámico lateral, por el cordón lateral, espino y talámico al tálamo, va al núcleo dorsal ventral del tálamo, que sería la tercera neurona, y la cuarta neurona termina ya en la corteza parietal, en la área 1, 2 y 3. Recuerden, primera neurona está en el ganglio, la segunda neurona la tenemos en el núcleo, la tercera neurona la tenemos generalmente, la tercera neurona está siempre en el tálamo, el núcleo ventral dorsal del tálamo, tanto de estos dos núcleos, como de los haces de Gold y de Burdach, y la cuarta neurona va a terminar en el área 1, 2 y 3 de Brodmann, o sea que ahí ya tendrían básicamente varias vías sensitivas si ustedes van siguiendo ese razonamiento. Luego tenemos otros dos vías que ingresan por este fascículo, también por el ganglio como primera neurona, y después siguen hacia adelante y se van a ir a dos núcleos que van a estar en este sector de la médula, que se llama el núcleo de Clark-Stilling, que es directo, que luego se va a continuar con un fascículo que es el espino cerebeloso posterior o de Flesching, ¿sí? Y se llama directo. Y luego tenemos el núcleo de Becherel o cruzado. Entonces tenemos uno directo y uno cruzado. Es propioceptivo. Les explico qué es lo propioceptivo. Lo propioceptivo es lo que se encarga de controlar nuestra capacidad de sentir posición, posición de las articulaciones, los movimientos peristálticos, es propioceptivo. Y también la sensibilidad vibratoria también se considera propioceptiva, la presión, son distintas cosas. Y puede ser consciente e inconsciente. La consciente es la que sentimos, levanto un brazo cerrando los ojos, sé que el brazo está por encima de mi cabeza, eso es la sensación consciente. Esa consciente que entra básicamente por el ganglio posterior, ingresa por la raíz posterior, y también es directa o consciente y va al núcleo de Clark-Stilling, que es este, ¿sí? Va a discurrir por los núcleos de Gold y de Burdach, propioceptiva consciente, el núcleo de Gold y de Burdach arriba, y va a seguir la misma línea, ¿estamos? Que el resto, mientras que la inconsciente, que es directa y es cruzada, va por núcleo Clark-Stilling y va por el núcleo de Becherel, va a pasarse, digamos, una cruzada, que es esta que es cruzada, se va a cruzar al núcleo contralateral, y la extra va a ir por el mismo cordón, por los fascículos de espino cerebeloso posterior y espino cerebeloso anterior, o de Flesching y de Grower, en el cordón lateral. Y ellos van a ascender, y en lugar de hacer el núcleo, esta es la diferencia, esta propioceptiva, en lugar de hacer su estación en el tálamo, va a ir primero al cerebelo y luego se va a ir al tálamo. Y ahí en el cerebelo, generalmente en la parte del vermis cerebeloso, está la tercera neurona, y luego pasa en el mismo cerebelo a un núcleo que se llama globoso y emboliforme, y de ahí recién va a ascender al tálamo para irse a la corteza. Entonces va a tener como 6 neuronas.
la primera en el ganglio, la segunda neurona va a estar en los núcleos de Clarke-Stilling y de Bechereu, la tercera neurona va a estar en el cerebelo, en la región del vermis, la cuarta neurona va a estar en el núcleo globoso y emboliforme, la quinta neurona va a ir allá al tálamo, y la sexta neurona va a terminar donde están todas, y ahí terminaría más o menos lo que es las ascendentes. Es complicado, repasen, escuchen nuevamente y van a ir más o menos teniendo en cuenta. En esta región encontramos una que se llama zona marginal del Isauer, que es la zona donde van a ingresar los nervios de las raíces posteriores. Y ahora vamos a hablar de lo que son las fascículos descendentes, ¿sí? Que tienen sus principales sitios neuronales o sinapsis neuronales en la asta anterior. Si dijimos cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior, ahí tenemos nosotros en el cordón anterior, vamos a tener básicamente dos núcleos principales. Vamos a poner un núcleo principal que se llama el fascículo córtico-espinal o vía piramidal directa. La vía piramidal cruzada va por el cordón lateral. Cuando se forma la ideación motora arriba en el cerebro, en la corteza frontal, va a descender por algo que se llama corona radiada, va a ir a la cápsula interna, de la cápsula interna va a descender hacia el pie del pedúnculo cerebral, va a descender por la región anterior de la protuberancia y la región anterior del bulbo, más precisamente por las olivas, por la región olivar, y luego va a descender hacia abajo y va a llegar en la región de C1, se va a cruzar. Una vía se va a cruzar hacia el otro lado, contra 3, vía piramidal cruzada hacia el espinotalámico lateral, o hacia el cordón lateral, y se llama vía piramidal o fascículo córtico-espinal, ¿sí? Y viene de la corteza hasta la médula espinal, y otro va a seguir directo, que es el fascículo anterior. Ese fascículo piramidal anterior viene de más o menos la área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, y se cruza y tiene que ver o participa en la ejecución de lo que son los movimientos voluntarios. Otro fascículo que vamos a tener nosotros es el tecto espinal anterior. El tecto espinal, tanto el retículo espinal protuberancial y el vestíbulo espinal, son áreas que ayudan a la motilidad, pero el tecto espinal tiene que ver, desciende hacia abajo, más o menos nacen los tubérculos cuadrigéminos, si no me equivoco, los anterosuperiores, y tiene que ver con los reflejos en los estímulos visuales, en el reflejo oculocefálico. Por eso este fascículo va a intervenir con el tercero, con el cuarto y con el sexto par craneal. No doy más datos para no confundir más. El fascículo retículo espinal protuberancial, que es este que está en este sector, es un fascículo que también nace en la región, la parte superior de la protuberancia y el mesencéfalo, y también desciende y termina haciendo sinapsis en las motoneuronas en la asta anterior, y tiene que ver con el tono del tronco. Y estos núcleos o estos fascículos son los que se van a llevar la información que nos permite saber la información del cuello con la cabeza, la posición muscular. Luego tenemos un fascículo retículo espinal vulvar, que es un fascículo que tiene que ver con lo que es el tono postural, el mantener el tono muscular. Todo eso van a ser en esta región, en la región del cordón anterior de la médula de diferentes niveles, y luego van a salir por nervios periféricos, por la región anterior, a hacer su efecto hacia los músculos. En el cordón lateral, las vías descendentes que nosotros tenemos la vía más importante, que es la vía piramidal cruzada, la vía motora por excelencia. La vía lateral de su recorrido, corteza cerebral 4, cápsula interna, por el pie del pedúnculo, bajo el anterior del trocoencefálico, se va a cruzar el proceso de la pirámide y se va a ubicar en el fascículo, en el cordón lateral de la médula, para luego salir a hacer sus sinapsis en
en el cordón anterior de la médula, motoneurona inferior, que se llama, o la motoneurona espinal, o motoneurona alfa, y luego va a salir por los nervios periféricos a hacer su efecto en los músculos. De resaltar, el retículo supraespinal hay muchos otros retículos, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros, fascículos, pero este es el más importante. Viene del núcleo rojo y tiene que ver con el control del tacto fino, ayuda a controlar el temblor. De hecho, cuando se daña esta región, produce algunos movimientos incoordinados que se llaman, ¿cómo se llama? Coreas. Eso es más o menos lo que produce. Si han sentido un golpe, es mi hijo que anda dando vueltas por ahí. Bueno, me parece que eso es básicamente todo lo que necesitan saber. Hay muchos otros núcleos. Ustedes pueden buscar en el libro y van a encontrar por cordón anterior por lo menos 5 fascículos. En el cordón lateral van a encontrar 8 fascículos. Y en el cordón posterior siempre van a encontrar los 2. Hay muchos más, hay otros más. Estos son los más importantes. Y bueno, creo que es suficiente para que podamos hacer una introducción al tema. Esto acá es lo mismo, más de lo mismo. Por si lo quieren repasar en otra forma, como en 3D, lo mismo, acá ven ustedes tienen el haz tectoespinal, el tracto córtico espinal anterior, que es decir, el fascículo longitudinal medial, esto es la región superior, tiene el tracto vestíbulo espinal lateral, bulbo espinal, tracto ponto, retículo espinal, también lo dividen en 3, ponto espinal, retículo espinal, etcétera. Tenemos el tracto supraespinal, el tracto córtico espinal lateral, el haz de Goldberg, o fascículos cuneiforme y de Gracilis, así también se llama, etcétera, es como para repasar. Bueno, y lo último que les quiero hablar de médula es la irrigación. La irrigación depende directamente de la aorta abdominal, generalmente mediante las intercostales van a dar la irrigación a casi toda la columna, siempre vienen desde la aorta, recuerden, los vasos intercostales, tenemos una intercostal posterior izquierda, la intercostal posterior derecha van a ir dando sus ramas que van a entrar, que son las arterias espinales segmentarias, y luego van a unirse y van a dar lo que se llama la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior va a ir dando ramas que van a irrigar a la médula espinal y 2 ramas espinales posteriores que van a completar el circuito de irrigación. En las intumescencias es más rica la irrigación, también de esa región vienen ramas de las 2 vertebrales, van a dar irrigación hacia la región cervical, las intercostales a la región parte de la región cervical y la región dorsal, y la región lumbar va a estar dada por la última intercostal, o a veces saliendo directamente de la aorta, que se llama la arteria de Allen-Kiewick. Bueno, creo que nada más con respecto a esto. Les da muchas gracias por la paciencia. Y bueno, estaremos con la doctora compartiendo. Voy a seguir dándoles, digamos, distintos temas. Yo voy a avanzar más hacia el sistema periférico y la doctora Bustamante al sistema nervioso central. Saludos, que estén bien y hasta la próxima clase.